Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas a las 8:45 junto a Carmina Valdizán, como todos los miércoles por la noche. Tenemos el gusto de conducir las mismas y estar con ustedes. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Ya veo que anda ansioso de que llegue el domingo. No, los días pasan, las semanas pasan, realmente a veces uno pierde en qué día anda. Pero bueno, hoy es miércoles, usted está acá, no es domingo, estaría Cristian, sí, hay una gran diferencia entre usted y Cristian. ¿Se nota? Yo digo. Bueno, entonces, con Carmina, hoy miércoles tendremos dos entrevistas. Primero vamos a hablar de la decisión que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, transmitió en el sentido de dar las instrucciones para el cierre de el vertedero del basurero allá en la carretera al Pacífico, un vertedero de desechos sólidos que ha causado muchos problemas. Recordemos, fue inaugurado hace un par de años y el alcalde de Villanueva de aquel entonces ofreció tener una solución de primer mundo y que no volveríamos a tener, o por lo menos los municipios del área sur del departamento no tendrían más problemas. Sin embargo, estos se han incrementado y ante la situación, pues nuevamente, no es la primera vez que se dice que se va a cerrar el vertedero, hay una instrucción, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales es el encargado de esa labor. Con dos especialistas vamos a tratar este tema. En el segundo vamos a hablar de un tema que se ha vuelto cada vez más difícil, más complicado, sobre todo para los usuarios de redes. Hablamos de lo que algunos llaman el linchamiento mediático, otros hablan de mobbing, en fin, tiene muchas definiciones, pero básicamente se trata de toda esta situación donde en lugar de temas o pensamientos razonables, a través del acoso, del linchamiento, de muchas formas, se afecta a las personas. Sobre ese tema también vamos a hablar con dos especialistas. Pero para iniciar quiero darle la bienvenida al ingeniero César Barrientos, consultor en ciencias ambientales y ecoecología, una de las personas que diseñó el vertedero de abajo de Villanueva. Y también le doy la bienvenida al ingeniero Manuel Cano, biólogo y consultor ambiental. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Les pediría si abren sus micrófonos, por favor. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Gracias, ingeniero Barrientos. Ya. Buenas noches. Algún tiempo de no tenerlo a la vista, pero qué bueno, un gusto en saludarlo. Iniciamos con usted, César. Cuéntenos cómo ve esta situación del vertedero, de lo que originalmente se pensó, se diseñó y para lo que fue habilitado. ¿Qué es lo que queda y si usted considera que esa decisión de cierre es la correcta? Bueno, sí, haciendo un poquito de historia sin prolongarse mucho, habría que decir que del año 2012 al 2014 estuvimos haciendo una asesoría financiada por el BID para un diseño de un relleno transitorio, un relleno sanitario transitorio en ese lugar, para que constituya le llamaban una expansión vertical para cerrar 7 hectáreas de terreno, que se hizo en efecto un cierre técnico eventualmente por el año 13-14. Y luego el diseño de un relleno sanitario formal, técnicamente hablando, que nunca se ejecutó. En ese ínterin, a mí me tocó, por estar haciendo asesorías para AMSA, un poquito antes de la agüita mágica, si es que podemos aclarar. En ese sentido, nos tocó pues dar directrices sobre cómo manejar el vertedero. Este había sido un vertedero controlado, yo diría que con una performance, llamémosle, adecuada hasta cierto punto, un vertedero controlado, no un relleno sanitario con todas las de ley, pero con tecnologías apropiadas, se decía antes de que yo llegara allí, y había funcionado de manera bastante satisfactoria, teniendo hasta una planta instalada de reciclaje y por otro lado haciendo compostaje hasta de 80 toneladas diarias, en fin, eso desde 1997 que se originó el relleno. Entonces, para 3 a 5 años se concibió el relleno que ha estado funcionando, pero que ya sobrepasó su vida útil, porque en el ínterin se tendría que haber hecho un estudio completo para un relleno sanitario en otro sitio que iba a determinarse en aquel momento y que por lo visto pues no se pudo hacer en este ínterin
no se hizo el estudio de prefactibilidad, factibilidad, o sea, toda la preinversión y mucho menos la inversión para que a estas alturas, ya después de 7 años de aquella fecha, estuviera funcionando un relleno sanitario con todas las de ley. Ahora, si se preguntara a uno por el cierre inmediato, pues se tendrían que tener alternativas a la vista para enterrar, aunque sea provisoriamente, las cerca de 1,000 toneladas diarias que ingresan a este vertedero. Cuando yo me fui en el 14, ya estaban más o menos entrando alrededor de 800 toneladas diarias. El gran mérito de este proyecto, de este relleno, es que todos los residuos sólidos que se generan en la cuenca y que se recolectan, es un gran mérito, salen de la cuenca a depositarse a lo largo de los 24 años ahora a este sitio que está fuera de la cuenca del lago de Amatitlán. Es muy importante hacerlo ver. Este corresponde a la cuenca, es un zanjón que corresponde a la cuenca del río Michatoya, o sea, después del lago de Amatitlán. Y en ese sentido, ha habido, dijéramos, una gran ventaja, y es que los asolvamientos que dan por las areneras vecinas en ese zanjón, en el zanjón Malena, que se llama, del cual este es un tributario, permite contar con grandes cantidades de material de relleno. Y llamémosle de cobertura, a pocos kilómetros yendo arriba a la carretera se encuentra el relleno y por ende se puede estar haciendo una compactación y eventualmente una cobertura que se ha hecho a lo largo de estos años. Entiendo, yo no he estado presente al final y solo sé que hace unos meses hubo un problema administrativo, en fin, fondos y todo lo demás, por los medios me he enterado, y que por eso se dio este percance. Sin embargo, hablaba con algunas personas que están más enteradas de que existe todavía digamos, un pequeño lapso de tiempo potencialmente aprovechable para una expansión vertical sobre esa nueva parte que se hizo en los 7 años pasados. En este caso, habría que proceder de inmediato a conseguir un terreno y luego los estudios, dijéramos, de preinversión y de inversión, eventualmente la ejecución del proyecto para que pueda atender las necesidades de los municipios de la cuenca y, si se quiere, de otros también, pero esto habrá que definirlo. Muchas gracias. Ingeniero Cano, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Es correcto cerrar el vertedero en este momento o las alternativas que está presentando el presidente de la República? Sí, muy buenas noches. Yo les comentaría, realmente, como dice el ingeniero Barrientos, la idea es de que debemos de tomar inicialmente proyectos con una planificación. Actualmente sabemos que tenemos un terreno que de alguna forma pues, puede llegar a cubrir cierta necesidad. Sin embargo, si nosotros no tenemos un plan de manejo de qué vamos a hacer con ese terreno en función al volumen que nosotros tenemos de ingreso de desechos a esos puntos, nosotros lo vamos a colapsar o lo vamos a saturar en un corto tiempo que después vamos a estar buscando más terrenos. Acá creo que debemos de ser un poquito más sensatos y buscar alternativas de mejora, como decía acá el ingeniero que hablaba del tema de la expansión vertical. Sin embargo, tenemos un gran problema con ese terreno, que ese terreno en su momento se amplió y no se hicieron los trámites de licencias ambientales y no se hicieron estudios de suelos. Entonces también tenemos un problema de que no sabemos si vamos a tener en algún momento pues, fallas geotécnicas porque no sabemos si vamos a tener capacidad de amortiguación de esos suelos o que no vayan a haber después saludes o problemas de ese tipo. Y en el caso de los espacios nuevos que tenemos, sí tenemos que tener un plan, una planificación. Sin una planificación, nosotros vamos a caer en el mismo error y vamos a tener un problema de acumulación de desechos. Ingeniero Cano, de la información con la que usted cuenta y de lo que le consta, ¿considera que las municipalidades de la cuenca tienen las capacidades técnicas para efectivamente abordar el tema, aun cuando es un tema de emergencia, de decisiones inmediatas, pero para realizarlo sí se requiere un poco más de tiempo? ¿Cuentan las municipalidades con esas capacidades o el ministerio para que no sea ahí sí un chapuz lo que vaya a suceder y un par de años volvamos a estar en una situación similar?
Sí, algunas municipalidades pues ya cuentan con un plan en tema de manejo de sus desechos. Sin embargo, sí es importante y sí es desde mi punto de vista primordial poder capacitar y fortalecer a estas unidades en temas de gestión, porque lamentablemente pues espacios técnicos que deberían de ser ocupados por personal técnico capacitado, como el caso del ingeniero Barrientos, que tiene una alta experiencia, consideramos de que sí es importante se dé ese fortalecimiento. Y actualmente yo dudo mucho que se tenga esa fortaleza. También es importante que aclarar que debemos de tener muy claro el sistema de tren de recolección de desechos también y poder llevar un manejo adecuado de los mismos, porque si no, esto es un tema que debe ser integral. No solo tenemos que ver el tema del vertedero como tal, ¿no? Que tiene que ser toda la logística de gestión, de recolección, del tema de la legislación que debe haber y de la gestión que se debe de tener en el tema de cobros para poder también controlar el tema de la basura. Porque mucha de la basura que se ve hoy en día es producto de ese mal manejo que se tiene. En la actualidad, pues no tenemos nosotros un control y no sabemos cuánto de estos desechos que las mismas municipalidades, porque muchos de estos sectores o muchos de estos servicios son privados, no sabemos si eso realmente están llegando a un vertedero. Por ejemplo, yo no conozco si tenemos emisión de recibos o de facturas de que estos camiones llegan al sistema. Entonces sí necesitamos fortalecer todo esto desde el punto de vista municipal. Gracias, ingeniero Cano. Ahora, ingeniero Barrientos, ¿cuál considera usted que podría ser una solución a corto plazo en lo que ya se hace un plan correcto a largo plazo para solucionar esto y dejar de contaminar el área? Estoy en una conferencia ahorita en el canal La Antigua, disculpen. Sí, ingeniero Barrientos, Sí, pero ahorita me acaban de preguntar poner algunas interrogantes. Miren, no cabe duda que el relleno definitivo para una vida útil de 20 a 30 años, que es lo que se acostumbra, que ya estaba planteado y que se iba a realizar desde aquellos años que yo mencioné, 2012-14, es lo que procede en términos técnicos para que se pueda contar eventualmente con un relleno sanitario en breve, pero en breve quiere decir 1 o 2 años más. En ese sentido, lo que dice el ingeniero Cano me parece que es muy importante en el sentido que tiene que tener una planificación y que conlleva eventualmente la capacitación de, dijéramos, los cuerpos técnicos y administrativos de las municipalidades que conformen la mancomunidad, porque entiendo que hay una mancomunidad que está asociada a la parte sur de la ciudad capital. En ese sentido, pensemos que alguna entidad deberá ser, dijéramos, la contrapartida de un banco, como justamente el BID en algún momento ofreció el financiamiento, tanto para los estudios como para la ejecución eventual, pero para eso habría que hacer toda una tramitación, si es que no se tiene ahorita en este momento avanzada, cosa que debió haberse hecho pues en los 7 años que llevamos de espera, por decirlo así, para que esos pasos se hayan realizado. Y en ese sentido pensemos pues que habría que tener un lugar adecuado. Se había pensado muy preliminarmente en los sitios que han dejado las areneras que están justamente en la cuenca esta del Sanjón Malena. Y habría que tener la suficiente, dijéramos, área disponible para cantidades como las que se mencionaban anteriormente, de cerca de 1,000 toneladas diarias, lo que corresponde a más de 1 millón de habitantes aproximadamente. Y en ese sentido, lo que sí hay que decir es que la problemática del lago de Matitlán en cuanto a residuos sólidos se debe a la basura que no se recolecta. Hay que enfatizar, el manejo, la gestión es inadecuada en todo el país. Y medianamente este relleno, este vertedero y el de la zona 3 han jugado su papel importante porque son los que reciben la recolección que sí se efectúa. Pero habrá que modificar ley, más bien habrá que al fin aprobar la ley marco, los reglamentos respectivos y de por sí hacer valer los actuales códigos como de salud y municipal que ya tienen pues alguna normativa y que con esa normativa vigente se tendría que estar manejando de mejor manera la problemática. Esto en general y específicamente en esa zona
que es parte pues, del área metropolitana. César Barrientos, hablando nuevamente y específicamente de lo que se sufrió la semana pasada en particular, de lo que usted ha visto, analiza y de cómo originalmente fue todo diseñado, planificado, ¿dónde considera usted que se cometieron los errores más graves que llevan a la situación en la que estamos en este momento? Pues mira, tendría que tomar en cuenta, Mariano, que pues yo tengo años de no estar, dijéramos, directamente relacionado con el proyecto. Pero según entiendo, se ha manejado relativamente bien a lo largo de este tiempo, siguiendo las directrices que dejáramos en aquel entonces. Y esto conlleva precisamente la adecuación del área en cuestión, o sea, eso que se llamó la expansión horizontal para 3 a 5 años, y que lleva 7, dije, y que por otro lado se ha contado con, por ejemplo, material de cobertura, que es algo muy importante, a granel. Es decir, es un lujo que tiene este vertedero, o que ha tenido, porque sí tiene ese material. Pero entonces viene el trabajo de la maquinaria y, dijéramos, todo lo que se tiene que hacer para hacer las celdas, compactarlas, en este caso cubrirlas prácticamente diariamente y cada semana, en fin, hasta que se van conformando las plataformas. Esto podríamos decir que se ha hecho con cierta satisfacción, diría yo, o atinadamente, puesto que no han habido siniestros de esta naturaleza. Y el problema que se dio, según entiendo, es por problemas administrativos internos, falta de recursos, en este caso financieros, posiblemente para el alquiler de maquinaria adecuada y suficiente, para que se sigan con esos trabajos de un vertedero controlado, ya que no es un relleno sanitario con todos los elementos involucrados. Pero eso sí, de aquí en adelante tendría que manejarse otra vez de buena manera con estos elementos técnicos que estoy mencionando y más, respiraderos para el gas metano y otras cuestiones que sí se habían estado haciendo, y justamente esa parte que se selló técnicamente de 7 hectáreas tiene respiraderos hasta la fecha y es una plataforma que se selló técnicamente, pero la nueva parte tendrá que seguir procedimientos de esta naturaleza con un manejo adecuado, técnicamente hablando, y por supuesto el sellamiento técnico en su momento para cuando se pueda pasar a otro sitio. Gracias, ingeniero Cano. El gobierno de la República dice que la municipalidad de Villanueva cuenta con un terreno ya de 20 manzanas y espera que las otras municipalidades adquieran otras 38. ¿Considera usted que estas 58 manzanas son suficientes para este nuevo vertedero? Yo creo que si nosotros tuviéramos un buen sistema de manejo de los desechos, un vertedero de 58 manzanas puede funcionar bastante bien. Realmente va a depender mucho de nosotros. En cualquier otro país, yo lo veía en las presentaciones que nos daba el ingeniero Barrientos, veíamos que ya en sitios que tenemos de alta, países bastante industrializados, ellos manejan bien sus desechos y pueden llegar a reducir en temas de acumulación de basura un 50-80%, dependiendo qué es lo que nosotros estamos generando. A lo que vamos es de que si nosotros, y si tenemos esa buenas prácticas en el tema de separación, sí podríamos hacerlo. Solo así una municipalidad sin el apoyo de la población es muy difícil. Ingeniero Manuel Cano, ya lo menciona Carmina, 58 manzanas, pero entendería de que no solo es el espacio de 58 manzanas, esos terrenos o los lugares donde pudieran ubicarse o varios vertederos tiene que reunir ciertas condiciones, no es solo ese espacio libre. Con la experiencia que usted tiene, ¿qué otros elementos? En este caso, sí, fundamentalmente tenemos que ver que los sitios no estén lejanos al sitio por el tema del transporte. Tenemos que pensar en que en los sitios tienen que ser muy cercanos. El tema de la contaminación que puede generar ese vertedero, pues también es fundamental. Y va a haber mucha negación o mucha abstinencia de la gente a tener un vertedero cerca. Si tenemos las experiencias de que no son bien manejados. Entonces es importante cumplir con todas estas normativas. Sabemos de que tenemos una escasez de espacios actual dentro de la zona urbana y pues lo mismo eso vuelve más complejo la situación. Uno de los principales factores, lo vemos, es el tema, y eso lo discutíamos en el tiempo que yo estuve también apoyando a AMSA, el tema de los espacios y las distancias principalmente.
porque no todos tenemos o sea, tenemos que cumplir con los trenes o los tiempos, las distancias para que se vuelva efectivo. Tenemos que ver que sea acorde a que no haya problema con la parte social. Son parte de los problemas que sí se deben de tomar en cuenta y que eso pues es lo que ha limitado en tiempo y ha pasado muchos años porque no se ha logrado conseguir. Nosotros, y por lo menos yo tuve desde el 2010 que yo estuve trabajando en AMSA hasta el 2020, pues no se lograron identificar ese tipo de espacios. Entonces, actualmente no sé si ya ellos puedan tener identificado estos espacios como para poder plantear esa idea. Ingeniero Barrientos, en otros países ya están avanzando en el tema de desechos con otras tecnologías y demás. ¿Cuándo considera usted que Guatemala podremos llegar a ese nivel si estamos todavía en lo básico? Sí, la verdad es que en Guatemala hay un problema muy serio en lo que se refiere a la gestión de los residuos sólidos. Prácticamente hay una carencia de gestión, o si se quiere, muy deficiente, puesto que no se recolecta ni el 50% de los residuos sólidos urbanos en todo el país. Aquí en la zona, dijéramos en el área metropolitana, según los estudios que hemos hecho y recientemente llegamos a la conclusión de que no pasa de 65% en peso del material que se está recolectando, porque no hay obligación de pagar, ese es un problema legal. Y por otro lado, también las municipalidades no asumen su responsabilidad en ese sentido. Hacen las concesiones, se tiene más o menos un buen servicio en el área esta que estamos hablando, pero quien no paga no se le recolecta y esa basura va a parar a los barrancos, o sea, a las cabeceras de cuenca y eventualmente a los cuerpos de agua como el Motagua, Matitlán, etcétera. El problema, pues, es de gestión y debe ser una cuestión integral, como decía el ingeniero Cano. No es solo el sitio y el relleno. Es más, aquí en Guatemala se estila rellenar barrancos que tienen problemas en sí mismos, o sea, la parte del drenaje de las aguas pluviales, por ejemplo. En otros países lo que se tiene son terrenos relativamente planos donde se hacen más bien pirámides para poder ir haciendo las distintas, dijéramos, etapas, las distintas celdas y plataformas. En este caso, pues está bien, se llega a tener una tecnología adecuada haciendo una serie de trabajos previos para poder hacer el enterramiento de los residuos y hacerlo técnicamente. Y en todo caso, habría que pensar que las tecnologías que se emplean en otros, dijéramos, en otras ciudades, hablemos de países industrializados, con ciudades respectivas, ellos tienen alguna, como quien dice, ventaja, y es que sus basuras, por decirlo así, tienen otras características. Aquí ni siquiera estamos generando gran cantidad de basuras como es la idea que se tiene. Lo que tenemos es basura acumulada que no se recolecta. Estamos casi en el último lugar de la generación per cápita en toda la América Latina, según el Banco Mundial. Y en ese sentido, tendríamos que resolver los problemas de tener una ley, de tener reglamentos, de tener un respaldo, pues en este caso, y decisión política principalmente que no se tiene para atender este rubro tan importante. Y en todo caso, las tecnologías nos permiten eventualmente pensar en lo que yo llamo un reciclaje integral, porque el reciclaje convencional tampoco es dijéramos, muy eficiente en nuestro medio. Apenas de un 5 a un 10% en peso de la basura tiene mercado en los, dijéramos, en los centros de reciclaje. Entonces tenemos que pensar en esa gran cantidad de materia orgánica que en buena medida es la que más contamina eventualmente al generar gases de efecto invernadero y lixiviados contaminantes que eutrofizan los cuerpos de agua. Y esa gran cantidad de materia orgánica podría eventualmente, como hemos, dijéramos, propuesto en muchas ocasiones, también para este sitio, se puede pensar en el compostaje de ese material y hacer un acondicionador de suelos que serviría para esa gran cantidad de suelos erosionados que tenemos en el país, evitando entonces el enterramiento de esa mayor parte que tanto problema causa en los rellenos. Y así, no solo ahorrando espacio, por decirlo así,
para lo cual entonces no se necesitaría un terreno demasiado amplio. Y por otro lado, que no tengan las molestias de sopilotes, malos olores, gases lixiviados e incendios eventuales, ¿verdad? Todo esto lo que requiere es una tecnología adecuada al medio y poco a poco ir alcanzando los niveles de sofisticación que puedan, como quien dice, ser efectivos y adecuados en nuestro país. César Barrientos, a partir de esta respuesta y también de lo que comentó el ingeniero Cano, yo le vuelvo a hacer a usted también la pregunta, porque pensar de que se identifican 20, 30, 58 manzanas y que ahí están a disposición, aparentemente no es suficiente. Hay condiciones previas que deben de cumplirse y a su criterio, al momento de tomar esas decisiones, ¿qué condiciones previas deben de tomar en cuenta las autoridades para evitar un daño mayor con un nuevo vertedero o un nuevo relleno sanitario? Sí, Mariano, el diseño de un relleno sanitario conlleva todo un trabajo previo que por supuesto debe contar con el espacio suficiente. Yo diría el volumen en este caso para poder alcanzar esa vida útil prolongada que estaba mencionando. Y en este sentido hay una serie de trabajos previos de impermeabilización, además de los estudios pues que ya mencionaba el ingeniero Cano, geofísicos y de escorrentía, de caudales que pueden pasar por ahí. Es decir, hay que hacer un estudio muy complejo para que a la hora de comenzar a rellenar y mantener ese relleno por mucho tiempo, no se tengan problemas, dijéramos, de contaminación ambiental y efectos en la salud humana. Me refiero que, por ejemplo, los lixiviados que siempre se van a generar deben de tener un tratamiento, una recirculación. Se deben de tener respiraderos constantemente, o sea, pozos que se van haciendo conforme va creciendo el relleno. Y todas estas cuestiones se deben tomar en cuenta en el diseño a la hora de hacer el estudio para luego ponerlas en práctica con capacidad instalada en las instituciones que se encarguen. Puede ser AMSA, pueden ser las municipalidades de una comunidad y puede ser, por supuesto, esto concesionado a privados, pues siempre bajo el control municipal en este caso. El trabajo es más bien de gestión que circunda el problema específico del relleno del que estamos hablando. Es decir, que si se hace una recolección, que se haga recolección separativa, por ejemplo, que lo orgánico biodegradable por un lado en ciertos días y lo inerte en otros, en fin, que se tengan sitios como para precisamente el compostaje masivo, si es que se va a optar por esto, que es bastante recomendable, dicho sea de paso, y así seguir con una serie de medidas que conllevan diseño, planificación, como decía el ingeniero Cano, y por otro lado, que asuman las instituciones, dijéramos, respectivas, siempre con esa faltante, dijéramos, de una ley marco que pueda, como quien dice, darle pie a una normativa adecuada. Gracias, ingeniero Cano. Estamos prácticamente sobre el final. Quisiera escuchar su conclusión final, por favor. No, muchas gracias. Realmente, pues, en este caso, agradecerles a ustedes por la participación. De mi parte, pues considero que sí es un tema fundamental y tenemos que plantear ideas que no solo son a nivel de este corto tiempo, en tema de cierre de vertedero, tenemos que pensarlo de una forma muy integral y tenemos que verlo a nivel de país, porque tenemos un problema serio a nivel de país, como lo comentaba el ingeniero Barrientos. Ya en todos lados nosotros vemos un problema serio de contaminación, tanto de los suelos como ya de las zonas y cuerpos hídricos, y por lo mismo sí es importante el tema de la legislación que debemos de estar ya pensando por el tema, porque ya nosotros estamos en un punto vamos a llegar a un punto de no retorno en el tema del manejo de los desechos. Entonces, de mi parte, pues agradecerles a ustedes por esta invitación y muchas gracias. Bien, agradecemos a los ingenieros César Barrientos y Manuel Cano que nos hayan acompañado esta noche para abordar este tema de la decisión, de la nueva decisión de tratar de cerrar el vertedero allá abajo en la cuenca sur del departamento. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucho Bien, gusto. con Carmina Valdizán vamos a continuar con la segunda entrevista después del corte. En la segunda entrevista, lo anticipábamos, vamos a hablar de esto del linchamiento mediático, algo
que se ha visto que ha crecido en Guatemala y en particular ahora que está cerca la nominación y elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, pues es algo que lo estamos viendo todos los días. Así que sobre el linchamiento mediático hablaremos en la segunda entrevista.